¿Cómo estamos? Soy Luis García Langa y bueno, vamos a ver cómo vemos los mercados para estos días, lo que ha pasado la semana pasada después de los descensos que vimos la anterior, a ver estos soportes que anunciábamos, que a ver si se consolidaban, si se respetaban en los índices más importantes, pues ha sido así. Vamos a verlo. Empezamos como siempre con los datos, con las noticias que han ido sucediéndose y como no podía ser de otra forma el lunes, vamos a empezar con los test de estrés que se conocieron en domingo, ayer mismo, este domingo. Test de estrés que, bueno, vemos aquí titulares de prensa, en 5 días todos los bancos españoles aprueban los test de estrés, en expansión los resultados de evaluación de la banca europea son muy positivos para España según AFI. Por lo tanto, como banca española, tal como se esperaba, tal como estaba descontado por el mercado, tal como se había filtrado incluso, aprobó. También es medianamente normal tras las inyecciones de dinero público que se le han ido inyectando. Pero bueno, la verdad es que hubiera sido muy sorprendente que hubiera habido algún banco español que hubiera necesitado capitalización según los test de estrés. Más adelante ya veremos, porque no es ni mucho menos la primera vez que los test de estrés no han sido correctos. Cambio, pues bueno, por ejemplo aquí en este titular del Economista un poquito exagerado, de Bacler en Italia suspenden el 60% de sus entidades. Cierto es, pero bueno, en global las necesidades de liquidez para la banca europea son mucho menores a por ejemplo, lo que se inyectó en España hace ya un par de años. Bueno, veremos cómo se lo toma hoy el mercado. Supongo que a primera hora pues será más alcista, pero bueno, ya veremos, porque tampoco tendría que ser muy relevante. No ha habido sorpresas, por lo tanto si empieza muy para arriba como si empieza muy para abajo, serenidad y normalidad, que la verdad es que como si no hubiera pasado nada, nada relevante. Bueno, y los datos macro que conocimos la semana pasada, pues positivos en general. Vemos ventas de viviendas en Estados Unidos que fue mejor de lo esperado. IPC en Estados Unidos pues igual, que ya es bueno. Y bueno, dato de empleo en Estados Unidos positivo y confianza al consumidor en la zona euro positivo también. Por lo tanto, bueno, buenas noticias macro. Veremos, esto es lo que iremos conociendo a lo largo de esta semana. Bastantes más noticias que la semana pasada. Empezaremos hoy mismo con clima empresarial IFO en zona euro y bueno, pedidos de bienes duraderos, confianza del consumidor en Estados Unidos el martes. El miércoles, ojo a la Reserva Federal, lo que decisión de tasas de interés no subirán, seguramente no subirán, pero bueno, a ver qué dice Janet Yellen en la comparecencia y cómo enfoca cara al futuro, sobre todo. El mercado, pues a ver si empieza a descontar subidas de interés, si no las empieza a descontar más de lo que vaya a pasar, no creo que haya subidas de tipos ni mucho menos, pero bueno, lo que va a ir anticipando. Desempleo alemán el jueves, PIB en Estados Unidos y reclamos de desempleo también el jueves en Estados Unidos, IPC en Alemania. Y el viernes, pues bueno, ya IPC en zona euro y tasa de desempleo y confianza del inversor en confianza en la Universidad de Michigan, perdón, en Estados Unidos. O sea que bastantes datos y bueno, suponemos que será un poquito volátil la semana en base a lo que se vaya publicando, sobre todo el miércoles, que ya será jueves para Europa, porque será con mercado cerrado, a ver qué dice la Reserva Federal. Y bueno, y resultados que hemos conocido esta semana, la mayoría positivos. Los negativos, pues destacar Apple e IBM como empresas así más relevantes. Microsoft también un poco negativo, pero bueno, Yahoo muy positivo. Yahoo buena parte positivo por la salida a bolsa de Alibaba. Recordamos que Yahoo es uno de sus principales accionistas y se deshizo de una parte con unas plusvalías importantes. Bueno, AT&T también positivo, Boeing positivo, American Airlines, General Motors, ¿vale? En global más positivos que negativos, lo cual viene a reforzar la idea de la evolución de la economía, tanto micro como macro. Y también viene a reforzar la confianza del inversor. Vemos aquí los datos de confianza del inversor minorista. Recordamos que sirve para detectar cuando está el mercado en plena euforia
y vemos que las últimas semanas, desde principios de octubre, ha ido creciendo, a pesar que las bolsas, sobre todo la primera, segunda semana de octubre, han sido muy bajistas. Fijaos cómo ha ido repuntando y llegar a niveles de un 50% alcistas y solo un 22% de bajistas. Estamos por encima de la media, vemos que la media es de 39 y 30 respectivamente, lejos también de niveles de euforia, pero sí que es verdad que empieza a haber mucho alcista. Veremos cómo evoluciona. Fijaos que la última vez que hubo tantos fue este mismo agosto, un 51%, y vemos que un par de meses después, pues no llega a un par de meses, pues las caídas de bolsa han sido significativas. Vamos a evolucionar, a ver la evolución de este dato, que creo que es importante. Aunque ya os digo, todavía lejos de plantear un giro de mercado. Y bueno, vamos a ver las bolsas. Poca novedad respecto a la semana pasada, más que demostración de fortaleza, sobre todo IBEX, que vemos cierre semanal por encima de 9.800 la semana pasada y señal clara de fortaleza. En Alemania, que decíamos que era el índice un poco peor de Europa, pues está luchando con los 9.000 puntos. No consiguió cierre semanal por encima, pero lo consiguió al lado, 8.987, pues prácticamente son 9.000. Veremos esta semana cómo evoluciona. A mí es la bolsa europea que menos me gusta, pero bueno, hay que ver si lo consigue romper y de qué forma y cómo intenta ir a buscar máximos históricos de nuevo. Aquí vemos el gráfico diario, perdón. Vemos cómo, ya lo comentábamos la semana pasada, el martillo que formó en mínimos y cómo además ha cerrado este hueco, y es una buena señal, al menos en el corto plazo. En el corto plazo ir a buscar los 9.400 pues sería muy factible. A largo plazo pues ya veríamos, porque el máximo histórico no está lejos. Eurostock, pues similar a lo que vimos en IBEX, mínimo en la semana pasada por debajo, incluso un poquito peor que IBEX, que rompió aquí este pequeño soporte intradiario, pero bueno, ya colocado encima de 3.000, incluso 3.030, que es un rango 3.000-3.030 bastante relevante, y para buscar máximos anuales, el doble máximo anual este. Veremos a ver, porque hay mucho potencial también. Bueno, bolsas americanas poco que decir. Siguen subiendo y a buscar, pues en el caso de S&P, máximos históricos, en el caso de Nasdaq, máximos relativos anuales muy relevantes, porque no es histórico debido a la burbuja de las .com del año 2000. Y Nikkei, apoyo prácticamente en el céntimo que comentábamos la semana pasada, en 14.600 puntos, y para arriba y buscar de nuevo este doble máximo anual. Poco más. La semana técnicamente ha sido bastante normalita, alejándose de soportes y buscando resistencias. Acciones. Este es el gráfico de Santander que vimos la semana pasada. ¿Por qué lo pongo? Porque esta semana paga un dividendo. Esto ya en los vídeos ya lo he comentado otras veces, cuando tenemos en cartera una acción que paga un dividendo. Para que tengáis muy en cuenta una cosa, fijaos aquí donde vemos el máximo histórico en 8 euros, vemos aquí hasta donde el mínimo de la semana pasada, que llegó a 6,5, casi en este soporte que lo tenemos pintado en 6,44, pero podría estar en 6,50 tranquilamente también, intentando romper esta nueva resistencia, que la tenemos en 7,11. Vemos cómo se sitúa el gráfico tras haber pagado el dividendo. Fijaos cómo este 6,50 ahora es un 6,30 y algo, como este 7,11 pasa el 6,95, como el máximo histórico está en el 7,70, ya no está en el 8, es decir, el gráfico descuenta totalmente el dividendo, para evitar pues huecos que no son reales. Al fin y al cabo, el dividendo es una descapitalización de la empresa, por lo tanto el gráfico lo tiene que descontar. Si no, veríamos muchos huecos en empresas que pagan dividendos y el análisis técnico no sería ni mucho menos fiable. Sería diferente a la realidad de un accionista. Además, el accionista, cuando cobra el dividendo, pues cobra dinero y hay que descontarlo. Y de hecho el mercado lo descuenta, y así lo descuentan también los gráficos. ¿Y qué vemos esta semana? Pues que encima, tras este rebote prácticamente al céntimo, vemos que está rompiendo esta resistencia, que antes de dividendo era 7,11, ahora es 6,90 y muy largos, de este doble máximo aquí de 2010, y ahora incluso el mínimo
de este agosto que tan volátil que vimos, y lo vemos en 7, lo tenemos en 7, por encima de 7. Creo que es una señal de fortaleza. Quien no entrara evidentemente por aquí, pues ahora puede volver a entrar. Buscar el 6,70, un poco más, el 7,70, poco más, pero bueno, el poco más es un 10%, y aquí ojo que una rotura de máximo histórico sería una gran señal de compra. Creo que es una de las acciones sobre las que se puede estar. Técnicas reunidas prácticamente igual que la semana pasada. La veíamos aquí y aquí sigue, por lo tanto yo creo que se puede estar dentro. Quien no entrara, pues intentar otro recorte como el que vimos la semana pasada, que además el recorte fue al céntimo en los 37,70, y bueno, se puede estar. También el potencial hay que tener en cuenta que tiene este rango de 41 a 42 que le puede costar, pero bueno, el máximo de 46, que no será de un día para otro, pero se puede ir a buscar. El stop tampoco está muy ajustado, por lo tanto incluso se pueden buscar objetivos cortos, sobre 41, 42, tranquilamente, porque el stop no está nada alejado. SAP, este sí que la semana pasada, presentación de resultados, los presentó malos, vimos como aquí pérdida de soporte. Aquí el accionista tenía que tener soporte, le tenía que haber saltado, por lo tanto ya no la tendríamos en cartera. Veremos cómo evoluciona, si se vuelve a romper esta resistencia, pero bueno, hay que asumir pérdidas de vez en cuando. Pues no nos pasa mucho, pero cuando pasa, pues no pasa absolutamente nada. Y por ejemplo, con ese dinero se puede entrar en BNP Paribas. Ya la hemos tenido en cartera otras veces, pero vemos que tras las caídas estas de octubre vuelve a situarse por encima de 48. Los test de estrés también no depararon sorpresa alguna, que era lo que preocupaba un poquito al entrar en banca, y sobre todo también en banca francesa, que estaba en el punto de mira. Por lo tanto, potencial mínimo hasta 55, que ya es una rentabilidad muy alta, que son los máximos después de agosto, pero el máximo anual incluso en 60, el potencial es brutal. El stop, se puede buscar un stop por debajo del mínimo de la semana pasada, porque aunque no está cerca, pero sí que el objetivo de rentabilidad lo tenemos muy arriba, ambicioso, por lo tanto habría que asumir más riesgo. Y lo tenemos en gráfico diario, vemos aquí la vela de la semana pasada, del mínimo de la semana pasada, y a partir de ese momento pues máximos crecientes prácticamente consecutivos, pero con evidentemente alguna excepción, pero bueno, creo que es una gran señal de fortaleza, que coincidió con compra por estocástico, por lo tanto creo que ha demostrado una fortaleza importante, tanto en gráfico semanal como en gráfico diario. Y Facebook, bueno, la verdad es que la podríamos sacar de cartera. ¿Por qué? Porque, bueno, comprábamos en estos soportes del 72, buscando el máximo en torno a 80, lo ha conseguido alcanzar, pero es que incluso lo ha roto a gráfico a vela semanal. Por lo tanto, quien la tuviera, no hay que salir, no hay que salir, porque ha dado una nueva señal de compra. Quien no la tuviera, pues se puede entrar. ¿Esto más ajustado? Pues debajo de estos máximos anteriores, tranquilamente. Quien sea más ambicioso y busque subidas fuertes con pocas referencias también, pero bueno, las podría buscar, pues siempre el stop por debajo de los 72, pues le podría funcionar a corto plazo, pues, o el que ya las tuviera y ya ha obtenido un beneficio importante de casi el 10%, pues se puede poner esto por debajo del máximo histórico anterior, y de esta forma pues consolida ganancias y se asegura unas ganancias importantes. Y bueno, por último vemos como otros activos. Esta semana veremos el oro. ¿Por qué? Porque la hemos tenido muy cerca de romper un soporte que si lo rompe pues puede ser muy preocupante, el de los 1.200 dólares. Ojo, porque vemos que incluso con caídas de bolsa hay caídas de oro, y que esto de valor refugio no está ni mucho menos funcionando. El lateral es impresionante, entre 1.400 y 1.200, ya estamos hablando de más de un año en este lateral, pero una pérdida del 1.200 podría ser ir a buscar niveles muy bajos. Yo creo que quien tenga activos relacionados con el oro, mucho cuidado, porque estos soportes, que incluso con bolsas cayendo, pues se han estado cerca de romperse.
Y bueno, muchísimas gracias. Ya sabéis que esta misma semana tendremos consultorio en vivo. Podéis preguntarnos lo que queráis, tanto por mail como por Twitter, como por Facebook. Esta semana estaremos el jueves a las 10 de la mañana, pues a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis hacer. Si no, ya sabéis que en nuestra web tenéis un montón de información, en nuestro blog, y que el lunes que viene volveremos a grabar un vídeo y veremos cómo ha evolucionado y cómo pensamos que evolucionarán los mercados. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.